cuando hablamos de escenarios, tenemos exactamente la misma dinámica de trabajo. Cuando tenemos un esquema, potencial esquema acumulativo, venimos de sacudida y el mercado se va para arriba. ¿Cuál es el mapa de ruta según la metodología? ¿Cuál es el contexto y cuál es el mapa de ruta? O sea, ¿qué esperar a partir de... Nos encontramos aquí. ¿Qué esperar? Test, Ujú. continuación. Sí, un test. Un test para continuaciones, ¿no? Sí, Sí, O este movimiento de reingreso. En cualquier caso, es sí o sí, o es muy probable que desarrolle este primer movimiento, ¿no? Vale. sí. Eh, ¿Y qué más puede pasar? Esto se ve en el curso, no se ve en el libro, pero se ve, o sea, es algo que si aplicamos un poco de lógica lo sacamos. Eso es lo que quiero que trabajéis y con lo que eh, y que sea vuestro mantra y que sea vuestra manera de enfocarse al mercado, la flexibilidad mental. De yo no sé lo que va a hacer el mercado, yo estoy preparado para todo lo que puedo hacer. Si os quedáis con eso, si os quedáis con las cuatro frases con las que me he cansado de repetir una y otra vez, y os quedáis con eso, de que lo más importante es tener la suficiente flexibilidad mental, para mí, satisfacción total. De que en un momento en el que el mercado está, por ejemplo, en este punto, y espero que continúe el desarrollo del mapa de ruta, ese mapa de ruta me lo puede desarrollar de distintas formas. Ese mapa de ruta me lo puedes desarrollar de distintas formas. Quiero que trabajes la flexibilidad y quiero que seas capaz de decir, vale, en este punto el mercado puede hacer muchas cosas. Y como decía en el taller o sea, en el último directo sobre Bitcoin, preguntaba a la gente, ¿qué es lo único que no puede hacer el mercado? Lo único que no puede hacer el mercado es ir hacia atrás. A partir de ahí, las diferentes opciones que tiene el mercado una vez que está aquí son básicamente tres. Básicamente tres. Que siga subiendo, que lateralice y que caiga. ¿Vale? Y dentro de este que caiga, podemos meter también que reingrese. Pero son esas tres, las tres únicas opciones con las que debemos trabajar. Ahora, os pongo en situación. Si el mercado sigue subiendo, ¿qué hacemos? Imaginad que estáis analizando el mercado y veis una acumulación por abajo y el mercado está por arriba. ¿Qué hacemos? Venga, Esperar un retroceso. Estamos una entrada en fase. una operativa de continuación. Eso es, esperar el retroceso que ha dicho Héctor, que ese retroceso me genera un pivote, esperar la sacudida y aquí tengo mi entrada de continuación. Y luego Como no lo que decía casarnos a con ninguna punto zona de... operativa. No casarnos con ninguna zona operativa. Porque puede que por aquí aparezca un canal o que te aparezca un VWAP. Yo lo tengo ahí y lo tengo identificado. Pero por el hecho de que el mercado la alcance esa zona, no voy a entrar. Voy a esperar siempre la aparición de negativo de entrada. Negativo de entrada es importante porque me identifica ese punto de inflexión donde potencialmente se puede iniciar el desequilibrio sobre el que quiero estar expuesto. Ese es el punto. El punto es eso. El punto es que si el mercado está en expansión, si el mercado está en expansión, no se entra ahí. Ahí no se compra. El punto es que el mercado en expansión no se compra. Se compra en un mercado en contracción. Y la contracción puede ser lateral o puede ser de correctiva. En expansión no se compra, porque si compras aquí, por mapa de ruta, por el propio funcionamiento de mercado, lo más normal es que tras un impulso venga un retroceso. O que tras un impulso venga una corrección lateral. Eso es lo normal. En definitiva, es que tras un impulso, tras una expansión, venga una contracción, ya sea lateral, como digo, o en corrección por niveles de precio, perdón. Ese es el punto. Entonces, quiero que si estás aquí, no quieras comprar ahí, sino quiero que esperes a que el mercado consolide. Y esa consolidación puede ser en términos de precio o en términos de tiempo. ¿Vale? O en precio o en tiempo. Y que tengas identificadas las zonas operativas. Inicialmente, el CRIC, ahí lo tengo, mi CRIC identificado. Pero que no por ello, si el mercado me deja esto, que no siga encabezonado en el CRIC, porque tengo otra zona aquí, tengo otro pivote ahí que me está diciendo, tenme en cuenta, te está diciendo, tenme en cuenta, estoy aquí, no seas tonto, que a lo mejor me voy desde aquí, que a lo mejor me voy desde aquí y no voy al CRIC. Entonces tú tienes que estar dispuesto a eso, a tener todos los niveles operativos identificados y a mantener y a poner sobre el escenario todos los planteamientos posibles que es probable que haga el precio. Y el único que es probable que no haga es que vaya para atrás. ¿Vale? El mercado es esto, el mercado es esto, ¿vale? O el mercado, mejor dicho, es contracción, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión. El mercado es esto, el mercado es esto. Te estoy diciendo que tras una expansión va a venir esto. Y no entendamos, a ver, esto se puede entender como rango, tendencia alcista, rango distribución, tendencia bajista,
o se puede entender como impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Es exactamente lo mismo. Entendemos la dinámica de mercado, equilibrio y desequilibrio, expansión y contracción, impulso y retroceso. Es exactamente lo mismo. Muchas veces te van a decir, muchas estrategias de momentum entran a la rotura porque se quieren aprovechar de ese momentum, de esa expansión. Yo no digo que no sea una manera en la que se pueda ganar dinero, pero de manera discrecional es, yo diría, improbable. Si no me presentas la estrategia de forma estadística con un buen backtest, te diría que no la operes. Mucho menos si ya tiene cierto recorrido la expansión. Lo más normal es que tras una expansión venga un comportamiento correctivo, ya sea, como digo, en precio, es decir, que caiga, o sea, en consumo de tiempo, lateral, horizontal, ¿vale? Entonces, a ti, si te aparece una software aquí, tú puedes hacer lo que quieras. Si quieres entrar ahí, entra ahí, evidentemente. Yo estoy diciendo, lo que es más probable que suceda en ese punto no es que el mercado se vaya sin parar. Lo que es más probable es que el mercado consolide de alguna manera eso, ya sea con un test o con un run. Ese es mi punto de vista. Y cuanto más extendido esté el movimiento, cuanto más extendido esté este momento de ruptura, más probable será que antes venga lo siguiente. Venga el siguiente, la siguiente condicionamiento, la siguiente condición de mercado. El lateral o la corrección. Yo no quiero que asumáis mi manera de ver las cosas, sino que seáis críticos, que lo que yo os pongo, como un buen científico, lo compruebe y que diga, y que por lo menos evalúe los porqués de este razonamiento que intento de alguna manera demostrar, de que el mercado son dos condiciones, expansión y contracción, y que tras una expansión lo más probable es que venga una contracción y viceversa. ¿Y qué coño con esa dinámica? Hostia, vamos a trabajar, vamos a plantear escenarios en base a eso. Importante lo de los niveles. Tenemos todos los niveles en cuenta. No priorizo ningún nivel, porque yo no sé sobre cuál nivel trabajará el mercado. A veces trabajará sobre el VWAP, a veces irá a buscar el VPOC, a veces será el Value Area High, a veces será la media de 200 sesiones y a veces será mi madre en bicicleta, no lo sé. Y como no lo sé, tengo que estar pendiente de todos y cada uno de ellos, porque nos parezca que no son, que no tienen lógica. Yo tengo en cuenta todos identificados. ¿Y cuál es más probable que tenga que investigar primero? Pues el primero que va a llegar, el más cercano, sea el que sea. E incluso decía, yo me pongo en el futuro y en el más allá. Y ahí entraba el planteamiento de escenario. En una potencial acumulación, quiero buscar operativa en fase E de continuación alcista. Tengo un nivel, el VWAP por ahí. Tengo el CRIC, el Value Area High y el VPOC. Y mi mente ya me lleva a pensar en nuevos niveles que no están sobre el gráfico, que es la creación de un pivote. Este no estaba, este no estaba, pero yo ya lo creo y estoy anticipando potenciales cosas. La importancia de tener una mente flexible y abierta es que vas a anticipar potenciales escenarios con mayor facilidad. Y para mí eso es vital. Para mí eso es clave. Y cuanto más baje del marco temporal, más clave es. Trabajar con todas las posibilidades, no desechar absolutamente nada. Porque todo es probable. Como la hipótesis principal del mercado y que muchos defienden es que es totalmente aleatorio, voy a trabajar con todas las posibilidades que me va a dar el propio mercado. Voy a trabajar con todos los posibles niveles que me da el propio mercado. Voy a trabajar con todos los escenarios posibles. Yo siempre tengo dos o tres a favor de un lado y tengo el alternativo. Si el mercado está en expansión, tras potenciar acumulación, tengo el primer escenario que es que siga subiendo, el segundo que me lateralice horizontalmente y el tercero que vaya a hacer un retroceso en precio hacia abajo. Y el cuarto es que me revierta y me deje esto como astras. Y yo tengo todo en la cabeza ya. Y si pasa algo de esto, estoy preparado. Y es que tiene que pasar por cojones algo de eso, Sí, sí. porque no doy más, no le doy más alternativa ya al mercado. Lo tengo todo Ujú. ya controlado desde ese punto de vista. Como sé que no puede ir hacia atrás, solo puede ir hacia adelante solo puedo hacer eso. Seguir subiendo, en cuyo caso voy a esperar la creación de un pivote y la sacudida, que me lateralice horizontalmente, en cuyo caso voy a trabajar con los extremos de ese potencial rango o simplemente con la creación de este pivote, inicialmente este pivote, y si me hace un retroceso, mis zonas operativas, ojo, que si me hace un retroceso, ¿qué tengo que estar buscando ahí? La entrada a largo, tengo que estar trabajando con este pivote. Pero imagínate que aquí no te saca ninguna entrada, no te deja ningún comportamiento para entrar. Pues tú te vas a la siguiente zona operativa, al clic. Ok. Y aquí lo mismo. Y tienes ahí tu potencial entrada o no. O a lo mejor cae y va a por el BIPOC. Y va por el BIPOC
y aquí entramos en gestión de escenarios. Y puedes decir, pues mira, a mí esto no me da mucha confianza, porque ha caído bastante, parece que el mercado puede dejar todo esto como un aftras. ¿Qué hacemos aquí? Venga, opiniones. Imagínate que el mercado no te ha dejado entrada en un pivote, Es- no te ha dejado entrada en el CRIC, no te ha dejado entrada en el Value Area High y estás en el BIPOC. ¿Qué hacemos? Esperaría un test al crick y empezaría a pensar en cortos. Aquí para cortos. Sí, Vale, ¿y qué más? Porque te he dicho que Para tienes que tenerlo mí, todo en mente. ¿Qué más? Más cosas. esta es la siguiente zona operativa. ¿Para Y qué? ¿Cuál pues es la primera para, pregunta que tenemos que hacer? si ¿Dentro de ha un plan de cambiado el trading? contexto. No, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos que hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Comprar o vender? Venga, ¿qué quieres hacer ahí? Yo todavía estaría buscando compras mientras no baje del BIPOC. Vale, ¿y comprarías en el BIPOC directamente si te deja la entrada? No, esperaría que el precio desarrolle y si me deja un gatillo de entrada dentro. ¿Pero Si dónde? está, pero si está por encima del nodo de volumen del BIPOC. yo Aquí, por para pensar en ejemplo. largo, si yo para pensar en largo esperaría que Sí. saliera el rango. ¿Vale? Si es que eso es lo que quiero, Exactamente. coño. Que trabajéis con la mente y pongáis sobre la mesa todos los posibles escenarios. Y ya hay cambio de tendencia. Consideraría un cambio de tendencia. Y ¿Vale? esperaría También. el corte. Y Sí, priorizarías cortos. si ¿No, rompe el Alfredo? pivot, Vale, ¿y empezar dónde a pensar buscarías en los cortos. cortos? Estamos en el BIPOC. ¿Dónde buscamos los cortos? Por abajo, ¿no? Aquí abajo. Ah, pues ¿Y nos qué fallé más? otra vez, coño. O sea, tú imagínate que está aquí. ¿Vale? Vamos a ir por partes. Tú quieres buscar cortos ahí. ¿Dónde buscas cortos ahí? ¿Cuáles son las zonas operativas para cortos una vez que el mercado ha reingresado al rango? Cuando salga del Bueno, rango. Es una, o, es o en una. el crick o por debajo del rango. Y en el CRIC o Y por debajo debajo del también. bipod. En el test. En el CRIC, ¿Eh? CRIC o Value Area High, me da lo mismo, es lo mismo. Sí, CRIC sí, o Value sí. Area High. El concepto es el mismo, es decir, un test tras el reingreso al rango. Uno. Otro, por dentro al BIPOC. Al bipod y hacia abajo. Si trabajas con el Eso. BIPOC, si no, pues te jodes y ese no lo operas. Te vas a otra cosa. Otro, una vez que ya está fuera de todo, No, fuera del y si me rango, apuras, volver a incluso en el Value Area Low, puedes también. En el Value Area Low. Las zonas y niveles operativos son exactamente siempre los mismos. Y va a ser tu perfil el que determine con cuál de ellos te sientes lo suficientemente cómodo como para entrar. No hay una única mejor y más eficiente manera para entrar, ni un único y mejor nivel operativo para entrar. Vas a ser tú el que vas a determinar cuál es el nivel con el que quieres trabajar, ¿vale? A lo mejor dices, ahora te doy paso, Julio, a lo mejor dices, Eh, macho, que a mí no me da confianza entrar en cortos ahí, porque por lo que sea, para mí, cortos con confianza es una vez que el mercado pierda todo y caiga por debajo de todo esto. Y aquí es cuando yo voy a buscar cortos y yo te diré, está perfecto tu planteamiento. A ti solo te da cortos con confianza una vez que has confirmado, entre comillas, que esto es una sacudida de todo esto y que el mercado puede generar la continuación del desequilibrio hacia abajo. No hay una única mejor ni más eficiente manera para entrar, ni zona operativa. Vas a ser tú el que determinará cuál es la mejor. Y aquí es lo de siempre. Cuantas más huellas tengas a tu favor, menos potencial recorrido tendrás, pero más confianza. Entrar, entrar corto en un test por dentro te va a dejar mayor potencial recorrido, pero vas a tener más dudas acerca de si a lo mejor todavía el mercado puede generar un rebote ahí. Y eso es para todos y cada uno de los escenarios. Ese es el lado corto. Y ahora nos vamos con el lado largo. Reingresa y alcanza el BIPOC. Y tú dices, bueno, pues yo quiero comprar. Venga, ¿dónde puedes comprar? La primera zona sobre la que tú puedes comprar, ¿cuál es? La más arriesgada. Abajo en el sprint en caso de que genere algún sprint. No, 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 digo aquí. Ah, ahí. Ah, Una vez que has visto ya todo esto. no, yo ahí no compro. Vale, no Yo ahí no compro, compro. decido no comprar. Ya está, este tío me puede Exacto, contar su vida si quiere, pero yo no compro. Venga, y exacto. ahora hay algún loco por aquí que dice, venga, yo sí quiero comprar. ¿Y qué esperarías para comprar? A no ser que no haya nadie tan suficientemente loco como para comprar ahí, en cuyo caso no lo inventamos, asumiré yo ese papel. Si yo fuera suficientemente loco como para querer comprar ahí, Movimiento nube. Una que no V. es el caso, Voy- puede ser un ejemplo, pero yo ese ya es triple A de loco. Yo eso ya sí que no. Y Yo puedo asumir esperaría un poquito, por lo una menos pérdida de momentum y una otro esquema sesgada. rápido, efectivamente. Yo haría lo que esto. Yo esperaría un rebote ahí, voy. que me sacuda aquí, sobre la zona del BIPOC, oye, a lo mejor ahí,
empezamos a manejarnos en otros términos y podemos dar un chance de posibilidad al escenario, ¿vale? Y de Me acuerdo a costaría, a la me amplitud del cost- rango también. Eso también es importante. ¿Cómo? La amplitud del rango. También dependerá, efectivamente. ¿Ves? Eso es lo que quiero, que vayan saliendo cosas de esas cabecitas que tenéis. Vayan saliendo Yo me cosas quedo y yo me quedo con lo que enseñaste, Rubén. En el medio rango ni se compra ni se vende, ahí no se entra. No, pero generalmente, pero si si vienes, hay si, amplitud, sí. claro, si hay amplitud y Obviamente se va a vienes la de un salud. desequilibrio, se puede tratar. Inicialmente se ha metido al rango, te estoy diciendo que comprar aquí es más arriesgado. Yo estoy asumiendo el papel de doble loco y te estoy planteando la posibilidad de comprar ahí, pero es bastante jodida. Yo no lo haría. Yo me iría como mínimo a la siguiente zona. ¿Cuál es la siguiente zona? Arriba del crédito. Bueno, o que se salga por arriba o que genere un posible sprint por debajo, que vuelva a regresar al rango. Una de las dos. Eh, Ahí cuidado, ¿eh? O sea, Sí, estás también, diciendo también. de comprar aquí En caso de que a un reingrese y potencial sprint de eso. sí, y que deje huellas, como para que me haga pensar, podría Tiene que pensármelo en ser, el test. tiene que ser muy potente lo que deja ahí, ¿eh? Exacto, exacto. ¿Qué Tiene ha que ser muy pasado? potente. Tiene que ser muy potente. ¿Y por qué? Pues mira, porque tienes un rango. Tienes un rango, tienes un equilibrio muy bonito. Tienes un intento de descubrimiento muy potente que ha fallado. Cuando digo muy potente me refiero a que ha recorrido mucha distancia y que ha fallado. Este debería ser el contexto imperante. Este debería ser el contexto imperante. Tienes un movimiento del precio. O sea, venga, quiero que me lo digáis vosotros. ¿Cuáles son los inputs más negativos de comprar aquí? Bueno, que viene un Sobre posible, todo La dos. sacudida. Sobre la todo dos. sacudida por arriba. Esto, ¿no? Eso, Sí. ajá. Sí, ¿Y qué más? y que llegó a mínimos. Ya está, joder, muy bien. Muy bien. El hecho de que ha tenido la capacidad de enviar al precio al otro lado de todo el extremo. No es que simplemente ha reingresado al rango, sino que ha alcanzado mínimos y ha roto mínimos. Coño, eso es la pregunta de qué ha hecho el precio y qué no ha conseguido hacer. Aquí no hay nada que no haya conseguido hacer el lado corto, porque lo ha conseguido hacer todo. La máxima debilidad ya está demostrada sobre el gráfico, que es la sacudida, evidenciada por el reingreso, y la capacidad de empujar el precio abajo. Ya tenemos los dos inputs más importantes de todo comportamiento del mercado. La conjunción de sacudida y muestra de intencionalidad. Tenemos sacudida y muestra de intencionalidad. A la pregunta de qué es lo que no ha conseguido hacer el lado corto, los bajistas en este caso, no hay respuesta porque lo han conseguido hacer todo. Coño, apúntate eso. Apúntate que te tienes que hacer esa pregunta cada vez que quieras entrar. ¿Qué ha conseguido hacer un lado y qué no ha conseguido hacer? Y si no tienes respuesta, ese es el sentimiento del mercado. Si el corto te ha conseguido sacudir y enviar el precio a mínimos, coño, eso es potente. Eso es potente. Tiene que ser igualmente potente lo que sucede aquí, la potencial sacudida en ese punto alcista, como para querer comprar. Solo te digo que es bastante jodido querer comprar ahí. Pero si resulta que es muy, 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 muy potente, en plan de que te deja una configuración de velas que, coño, que te da como mínimo esa pequeña posibilidad de comprar, a lo mejor no arriesgas todo, metes un parte de la posición, en fin, los temas de gestión que ya todos sabemos. Pero quedaros con eso, ¿vale? Yo ahí no compraría. Me parece algo como muy demasiado agresivo. La siguiente zona, tras el rebote en el BIPOC, sería en el CRIC, o en el Value High, que me da exactamente igual, es lo mismo. Decir, vale, aquí es muy arriesgado comprar, porque lo que es objetivo es que el mercado ha sacudido y ha regresado al rango. Son dos inputs muy potentes para ir en contra de ello. Pero como yo soy un cabezón y quiero comprar, pero no quiero comprar aquí, porque una cosa es ser cabezón y otra cosa es ser loco, yo digo, vale, le voy a exigir como mínimo algo al mercado. ¿Os acordáis eso de ir ganando batallas? Vale, una vez que el mercado está en la zona del BIPOC, ¿cuál es la primera batalla que tiene que ganar los compradores como para que yo quiera activar el escenario de compra? Que me salga de nuevo del rango, perdón. Que me salga de nuevo del equilibrio. Una vez que me salga de ese equilibrio, digo, venga, vale, ya me han ganado una batalla. Ya me han ganado una batalla. En este contexto, ¿cuál podría ser otra batalla ganada? Que El test. rompa el mínimo del pivote que ha dejado ahí. Que recupere el Eh, es- pivote. Muy bien, Yariel, Exacto. matrícula de honor. Eso es. Ahí ya la cosa cambia. Cuantos más niveles recupere, cuantas más zonas operativas recupere, más potente será la señal. Más potente será la señal. Y en ese punto, si te recupera esto y haces una retrospectiva, ¿qué tienes? Potencial upthrust que ha fallado al llegar a mínimos y por tanto señal de fortaleza de fondo.
Aquí sí tiene respuesta a eso de que qué no ha conseguido hacer el precio en el lado corto. Tiene respuesta, no ha conseguido llegar a mínimos tras el reingreso. ¿Qué es lo que se le exige a un posible uptrust? A un posible uptrust que envíe el precio abajo. Entonces esto ya es un fallo, porque ya no han conseguido hacer eso. Vale, pues input a favor de los largos. Input a favor de los largos. Ese es el razonamiento que quiero que veáis implementando en vuestros escenarios. La mejor manera de hacer un análisis más preciso acerca de la última información. No os riáis de las preguntas que he hecho siempre, porque son preguntas muy importantes si las respondes bien. ¿Qué ha conseguido hacer el precio y qué no ha conseguido hacer el precio? ¿Cómo se confirma la siguiente acción? ¿Qué es lo que le exijo que haga este movimiento? ¿Cuál es el mapa de ruta? El mapa de ruta te va a definir qué es lo que esperar de cada movimiento. ¿Cuáles son los niveles operativos? Los tengo que tener todos bien identificados. Confirmo el nivel operativo con la aparición del gatillo. Confirmo el nivel operativo con la aparición del gatillo. Tengo todos los niveles operativos bien identificados. Es el mercado lo que me confirma sobre cuál de ellos trabaja. Si quiero comprar, tengo que ver presencia compradora. Si el mercado es muy débil, tengo que ver que los compradores me demuestran que están ganando batallas. ¿Cuántas batallas quiero que ganen los compradores antes de favorecer el lado largo y buscar largos? ¿Dónde quiero que esté el precio para buscar largo? Porque a lo mejor no te vale con que el mercado rebote en el BIPOC y salga de nuevo del rango, sino que dices, vale, es una batallita, está muy bien, pero esto a lo mejor es un retroceso para caer. Pues yo le voy a exigir que me recupere también el pivote. Y aquí ya tienes un buen movimiento de ida y vuelta en el que el mercado te está demostrando que rechaza caer. Esta es la última condición imperante. Este es el último desequilibrio que debería sobreponderarse y tenerse más en cuenta a la hora de seguir favoreciendo a la operativa. Y eso es todo. Nada más y nada menos.